Bienvenidos amigos a un episodio más de Corazón Afinado. En esta ocasión tenemos el final de nuestra serie que hemos estado viendo más allá del escenario, la importancia de descansar cuando estamos viendo tal vez el reconocimiento como algo que se va equivocado, nuestra motivación dentro del reconocimiento es equivocado, cuando tal vez queremos el aplauso para nosotros o estamos, como platicábamos en el episodio pasado, en un proceso en el que Dios está trabajando con nosotros en lo secreto y nos tenemos que mantener fieles. Y en esta ocasión, después de todo eso que hemos estado hablando, ahora cómo volvemos a servir a Dios con un corazón afinado a Él. Y tengo el privilegio, el gusto de que Gabriel nos pueda estar acompañando en esta ocasión. Entonces, amigos, si puedes presentarte. Bueno, primero que todo, Carlos, gracias por esta oportunidad y gracias a todos ustedes que a través de este medio podemos conectarnos y compartir, aprender unos de otros. Así que estoy muy contento de poder participar en este podcast. Así que no sé de dónde estés conectado, de qué país, de qué continente, pero definitivamente hay una iglesia, que es la Iglesia de Cristo, y Mm. espero como servidor en poder en esta charla tan práctica y amena sumar algo de valor en tu vida. Perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Pues, ¿te parece si entramos de lleno al Vamos. tema? Súper. Eh, Parte de lo que platicábamos en la semana es justo cómo Dios trabaja procesos con nosotros, ya no en la plataforma, sino en nuestra vida personal y cómo muchas veces nosotros nos mantenemos fieles en ese proceso, ¿no? Pero desde tu experiencia, amigo, ¿qué podrías tú comentarnos de cómo mantenernos firmes cuando nuestro corazón empieza a desviarse en este proceso de fidelidad, en ese momento de estar fuera de los reflectores? Creo que la palabra clave, eh, y sé que ya venís hablando de esto por semanas, pero la palabra clave es carácter. Mm, Eh, en lo público se ve el talento claro. y en lo privado se ve el carácter. Mm, Entonces, el desafío, especialmente si hablamos de músicos o los que estamos metidos en toda esta cuestión de la alabanza, la parte artística de la iglesia. Cuando me refiero a artística es todo lo que es videos, luces, en producción. claro. Hay todo un aspecto creativo, ¿no? que estamos haciendo visible, audible. Mm, Entonces, el desafío es cuando aprendemos a hacer todo esto externo y somos expertos ya sé cuál es la luz correcta, ya sé qué decir, ya sé cuál es la canción, ya sé qué progresión de acordes tocar, y empezamos a ser profesionales en esto, pero no hay un fundamento sólido en el carácter, en nuestro... eh, eh, en nuestros hábitos, en lo secreto, en cómo vivimos cuando las luces se apagan. Entonces, cuando viene el cansancio, cuando viene el mm, desgaste, cuando vienen los desafíos de que los tiempos van cambiando, muchas veces hay músicos o ministerios que se quiebran, y algunos que no se pueden volver a levantar, y no es por falta de talento, mm. no es por falta de herramientas en cómo hacer las cosas, sino por falta de carácter. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que Dios usa estos procesos para probar el carácter, no el Claro. talento. Sí, Dios no claro. prueba el talento, Dios prueba el carácter. Entonces, él no está preocupado en si ahora tocas en do bemol y mañana si vas a aprender a tocar con los modos griegos, y si la cámara que estás usando. Dios no está preocupado en ese aspecto técnico, y no es que lo menosprecie, sino en sentido que al final del día las cámaras se pueden cambiar, la tecnología va a cambiar, las Mm, canciones van a cambiar, todo lo artístico va a cambiar,
Pero la iglesia no. La Mm, iglesia es la misma, porque Dios es el mismo. La iglesia, cuando digo que es la misma, me refiero no a las formas, sino que es el cuerpo de Cristo. Entonces, y el cuerpo de Cristo va avanzando en base a la verdad. Y la verdad no la construyo yo. La verdad viene de Dios y yo abrazo esa verdad. Y esa verdad, si la abrazo, si creo que viene de Dios, que está fundamentada en su palabra, entonces no cambia a Dios, me claro, cambia a mí. sí, Y, claro. y con esto termino esta primera parte. Es Ujú, que esto nos va a abrir incluso a, puede llevar la conversación para muchos lados. sí, claro. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Mm, sí, sí, Y eso ya justamente. cambia todo, ¿no? Justamente. Sí, que es parte de, del por qué nace esta serie, ¿no? Fue un momento en el que yo orando le decía, Señor, si hay algo en mí, no sé si hay un salmo que me encanta, que es el Salmo 51, ¿no? Que Mm, dice David, escudriñame, examíname, perdóname. Y también hay otro salmo en el que dice, si hay camino de iniquidad en mí, muéstramelo, Señor. O sea, y a mí se me hace increíble cómo es David, un músico, el que lo escribe, ¿no? Hace 2 semanas estuve platicando con Art Aguilera, ujú. un pastor de allá de Reading, y justo él mencionaba, ¿no? Nosotros los músicos tenemos una tendencia a ser melancólicos, y eso permea también mucho lo que decías ahorita, ¿no, Gabriel? Cómo percibimos y cómo nos percibimos a nosotros, ¿no? Y parte es justo eso llegó a la pregunta a mí, ¿puedo yo servir bien sin estar bien espiritualmente? ¿Puedo yo estar dando un servicio de adoración, guiando a la iglesia en ministración, sin yo tener una conexión en mi tiempo de intimidad? Y parte de lo que platicaba con un invitado era como, vemos mucha gente que lo ha logrado. Y decía esta persona, el éxito no es sinónimo de una relación estable con Dios o de que estemos cumpliendo la voluntad de Dios, Mm, sino que puedes tener éxito a los ojos del mundo, en el que puedes recibir muchísimos aplausos, mucho reconocimiento, pero no quiere decir que tu relación esté correcta delante de Dios. mm. Entonces, eh, no sé, ¿tú qué opinas con respecto a eso? Va a sonar muy fuerte, pero no necesitas a Dios para ser exitoso, Ujú, pero necesitas a Dios para hacer su voluntad. claro. Entonces, eh, el usar a Dios para tener éxito es que no estás interesado en conocer a Dios, Mm, estás interesado en usar a Dios. claro. Entonces, que Dios bendiga tus proyectos no significa que estés interesado en caminar en la voluntad de Dios. Mm, Pero definitivamente porque hay tanto éxito fuera del mundo cristiano, de la iglesia, empresas, músicos, artistas, porque no necesitas a Dios para que una canción se haga viral. No ujú, necesitas a Dios para llenar un estadio y hacer un concierto o sea, a Dios lo necesitas para conocerlo a Él, para hacer su voluntad, para construir su reino. O sea, construir me refiero a ir y aceptar el llamado de Dios a hacer lo que Él te llamó a hacer. ujú, sí. No tu reino, no tu ministerio. Entonces, definitivamente puedes ser exitoso sin tener comunión con Dios, sin tener relación. En éxito, en base a Ujú, los parámetros de este mundo. Pero claro. por eso es muy frustrante cuando eh, eh, medís tu éxito ministerial o que lo profundo de tu relación con Dios depende de los números. Mm, Y definitivamente va a haber en algún momento, tiene que verse el fruto de esa comunión, pero eh, o sea, yo no encuentro ninguna comparación en la Biblia de decir, bueno, Moisés hizo esto, pero Abraham hizo esto, pero no hizo esto, pero David es, y empezar a comparar y a ver quién fue más o quién hizo menos ujú, y los éxitos.
quién hizo más de los apóstoles. No ves ese tipo de manera de medir de parte de Dios para decir este fue exitoso, este no fue exitoso. El éxito se mide por la fidelidad, se mide por la capacidad de oír y obedecer, que en muchas traducciones, tanto palabras en el griego como en el hebreo, es oír y es obedecer. Hay una de las palabritas en original es llama, Ujú, ujú. y los traductores a veces tienen ese desafío de decir, lo traduzco como obediencia o lo traduzco como oír. El que tenga oídos para oír, obedezca. Ujú, El ujú. que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Claro. Escuche, obedezca. Ujú, Entonces, al final del día, Dios lo que quiere saber es qué tan interesados estamos en escucharlo a Él, no nada más para recibir órdenes, claro. para conocerlo. Sí, Y claro. si lo conocemos, pues vamos a ser de tremenda bendición, porque todo lo que hablamos, como esta charla que estamos teniendo ahora, Ujú, o sea, tu deseo no es a ver qué puedo sacar de Gabriel o viceversa, es que hay ujú. en Gabriel del Señor que pueda Claro. que pueda edificar la iglesia. Entonces Exacto. eso marca la diferencia. Y si aplicas ciertas fórmulas, te tiene que, o sea, de eso se trata una fórmula. Cuando aplicas una fórmula tiene que llevarte ese resultado, si no la fórmula está mal. Y Ujú, lamentablemente hay fórmulas en lo artístico. mm, Si vos haces esto, si vos pones esta foto, si vos decís ujú. esta frase, si vos haces, te tiene que dar el resultado, si no la Claro. fórmula está mal. Entonces ahora ya empiezan a aplicarse ese tipo de fórmulas dentro de la iglesia. Ujú. Y qué es lo peligroso que funcionan. Sí, claro. Sí. Entonces, no es que necesitamos la pantalla, no es que necesitamos el teclado este rojo, no es que necesitamos esto, aquello. Y si lo haces, eh, puede ser que te dé resultados, porque son fórmulas. Entonces, pero no estamos edificando la iglesia. Ujú. Y edificar la iglesia no es edificar edificios, ¿no? Y no estamos, ojalá que no sé el tono, no sé, los Sí, que sí, nos sí. están escuchando, no estamos hablando mal de la iglesia, no estamos Claro. hablando mal del equipo, de la Ujú. excelencia, de ser profesionales, de iglesias grandes o iglesias medianas o iglesias chicas. Lo que estamos hablando es que al final del día, cuidado con pensar que éxito Mm. es en base a resultados en números. Tengo no sé cuántos seguidores o cuántos likes en un video y que eso sea lo que a vos te da confirmación en tu espíritu de que estás bien con Dios. Y de que estás Eh, caminando en su voluntad. sí. Ujú. Sí, ahora, justo como mencionas, ¿no? O sea, que no se malentienda el hecho de que todas esas herramientas se pueden utilizar para bendición de la iglesia, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo llegar a ese punto sano en el que estás usando todo eso, pero que no llegue a desviar tu corazón de lo que Dios puede hacer con la iglesia y realmente que sea de edificación para la iglesia? Porque creo que hay un punto, ¿no? En el que tal vez es bueno, pero está el punto en el que puedes llegar a desviarte si no sabes en qué punto es, ¿no? Tres preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Mm, ¿Y cómo lo hacemos? mm, Cuando esas tres preguntas se pueden contestar a la luz de la palabra, mm, abiertos a la obra del Espíritu Santo, eso te libra de andar buscando tu identidad en otros lugares, en claro. andar buscando la aprobación en personas, en algoritmos, Mm, en ciertos números. ¿Quiénes somos? ujú, ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, si decimos que somos hijos de Dios, ahí encontramos todo. mm, Ahí está nuestra identidad, ahí está nuestro propósito, ahí está nuestra adoración. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí va variando según el tipo de ministerio. Si estamos hablando acá en lo que es la música, bueno, hacemos música. ¿Cómo lo hacemos? claro. Y ese cómo lo hacemos no es lo mismo en Australia, a Ujú, cómo lo hacen en Hawái, a cómo lo hacen en México, a cómo lo hacemos acá en Estados Unidos, cómo se hace en claro. Argentina, el cómo lo hacemos. Porque la cultura va cambiando. O sea, fue una de las cosas que más me impactó cuando fui por primera vez a ministrar, a servir en Hawái. Dice, Mm, la Biblia no cambia, Dios no cambia, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo.
Claro. Pero lo que sí cambia completamente es la cultura, las formas. Sí. Entonces, lo primero que hicieron literalmente cuando me bajé del avión fue sacarme la ropa y ponerme ropa hawaiana. Me dice, acá te vas a morir de calor con esa ropa y las camisas así, ¿no? Con Ajá, las ajá. flores, la hawaiana, me pusieron el collar, unas bermudas y así nos vestimos el domingo. Le digo, no, ¿cómo? Sí, es así. Y después, viste, incluso las canciones, que sé yo, en How Raise Our God, güey, Ajá. no, acá la cantamos diferente y empezaron con el estilo Sí, sí, tipo sí, sí. reggae eh, o sea, se te cambió el mundo. Claro. Bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y cómo lo hacemos. Entonces, eso es lo que muchas veces frustra ministerios, por lo Mm, que veníamos hablando antes, que claro. queremos copiar fórmulas que sí funcionan, Ujú. pero capaz que estás forzando algo en un lugar que no es la cultura del lugar, no es lo que Dios quiere Ujú. para ese lugar, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso te libra de muchos dolores de cabeza. Mm, Que hagan la tarea, que hagamos la tarea como, primero individualmente, quién soy, mm. qué hago y cómo lo hago. Y después como equipo, quiénes somos, qué hacemos y cómo ¿Y lo cómo lo hacemos. hacemos? Claro. Eh, eso eh, al final del día te libera de vivir en un modo de performance, Mm, de, claro. de tener que siempre estar con cierta imagen, porque es muy costoso mantener eso. Es muy Sí, costoso tener una vida de artista, entre comillas, dentro de la iglesia. La iglesia se construye en base a relaciones. claro. Y en el artista tiene que estar siempre tratando de mantener una imagen. Ujú. Entonces, en el cuerpo de Cristo no hay una cuestión de plataforma, de rangos, es Ujú. una cuestión de iglesia, ¿no? Sí. Y eso te ayuda a que, porque yo creo que el corazón de Dios, para los que nos están escuchando, el corazón de Dios es que tu ministerio comience bien y termine bien. Mm, Entonces, no creo que el ministerio, Dios te llamó el ministerio para destruir tu matrimonio, mm, para destruir la ujú. relación con tus hijos, para que termines peleado con tus pastores. Todas estas fricciones, estos desgastes y a veces que terminan en burnout y a veces hasta incluso nos enteramos de noticias muy, muy Ujú, ujú. tristes. El problema no fueron los talentos, Claro. el problema no fueron los dones, Mm, el problema no fue el llamado. sí, Al claro. final del día todo eso es una cuestión de carácter y el carácter se construye obedeciendo la palabra de Dios. O sea, el carácter no Mm, tiene sentimientos, el carácter ujú. tiene principios Claro. y eso va a marcar la diferencia. Entonces, por eso esas tres preguntitas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Sí, importantísimo tener eso claro, ¿no? O sea, y ahora, eh, para aquellos que están escuchando que se encuentran ya en un proceso, ¿no? De ser tratados por Dios, están en ese tiempo de intimidad en el que platicaba con Art y decíamos, justamente, muchas veces vemos el descanso como algo malo. Vemos el descanso como me están frenando y yo estoy dando el 100% y voy a arrasar porque me frenan. Y veíamos cómo Dios marca el descanso como algo bueno, ¿no? O sea, cómo hizo descansar a Elías cuando él le estaba pidiendo, ya, mátame, y lo único que le dio fue descanso, ¿no? Mm. Esa importancia incluso vemos que él descansó al séptimo día, ¿no? Pero cómo después de ese tiempo o en ese tiempo de descanso, cómo yo vuelvo a servir sin volver a caer en ese punto en el que caí para tener que parar, para decir, necesito reubicar la motivación y poner a Cristo en el centro nuevamente, alinear mi corazón, afinar mi corazón a Él nuevamente, porque hubo cosas que lo cambiaron. ¿Cómo puedo yo llegar a ese punto en el que tal vez incluso el regresar me da miedo, porque no quiero volver a caer en lo mismo? Eso es porque justamente buscamos que nuestra identidad esté en la actividad. Ujú, Entonces me siento alguien y me siento aceptado mientras estoy ahí cantando y después de mm, la canción viene el aplauso y te sentís útil. ujú, En el momento que lamentablemente para muchos cuando se bajan del escenario, de la plataforma, del altar, sienten como que
ahora ya soy uno más en el montón. Y ese es el problema, eso es gravísimo, que necesites constantemente esa aprobación, de ese aplauso, de ese ambiente para sentirte valorado, para sentirte que sos alguien. O sea, ahí tu identidad está distorsionada, porque la identidad no Claro. pasa por lo que haces, sino por quién eres. Y em, si caíste en un burnout y ahora, bueno, dijiste, qué sé yo, me voy a salir del ministerio o voy a hacer una pausa y no sé cuándo voy a regresar. Ujú. Esa pausa que estás haciendo, si no estás acompañado por alguien, vas a caer en un pozo depresivo y vas a terminar peor, Claro. porque tu Ujú. problema no es la actividad. El problema siempre es el corazón y el carácter. Entonces, alguien te tiene que estar pastoreando y acompañando en ese proceso. Y a veces incluso vas a necesitar ayuda profesional si hubo abuso de tu cuerpo y hubo vicios y hubo adicciones. Necesitas a veces incluso ayuda profesional. Ahora, ¿cómo vuelvo? Vamos a decir que Ujú. ya, gracias Ujú. a Dios, sané, físicamente, emocionalmente, espiritualmente sané. El volver eh, aprender de los errores y uno de los errores que cometiste fue decirle que sí a todo Claro. por miedo al rechazo. Mm. Entonces yo con los años aprendí, ya no estoy viejo, pero ya no estoy tan joven. Con los años aprendí a decir que no. Yo no podía Mm. decir que no. Mm. Invitación que recibías, actividad que había en la iglesia. Y para algunos, incluso hoy en día, especialmente para ciertos pastores, es violento o hasta lo van a ver como falta de honra que les digas que Decir que no. no. Ujú. ¿Podrías venir este sábado? No, tuve un compromiso con la familia. Y no es que estás en contra de la iglesia, en contra de la visión, que tu corazón no quiere servir. eh, pero cada vez que le decís que sí a alguien, le estás diciendo que no a otra persona. Claro. Entonces, si yo te digo que sí a vos que me invitaste a este podcast, Ujú. la pregunta que tenés que hacerte es a quién le dijiste que no. Claro. A tu esposa, a tus hijos, al trabajo. Entonces, uno tiene que ser inteligente en estas decisiones que tomamos. Mm. Y lo voy a decir, pero para algunos es pérdida de tiempo dormir, para algunos es pérdida de tiempo estar con la Mm. esposa y con los hijos. Para algunos todo pasa por la cuestión de estar cantando, estar tocando, estar en la plataforma, estar en un congreso, estar en un evento, que está Ujú. buenísimo. Buenísimo si tu corazón está sano y estás sirviendo, pero Claro. es peligrosísimo y es triste que no puedas estar completo en el Señor y porque estás completo en el Señor, de que un sábado estar en tu casa con tu esposa, si estás casado, con tus hijos, y sentirte completo sin la necesidad de estar en una plataforma. Ujú. Sí. Entonces, si ya sanaste, si pasaste por un burnout, eh, la clave ahora es que cuides tu salud emocional, Mm. física, y que si alguien te dice, bueno, pero es que si no aceptas todas las reuniones, entonces no vuelvas a caer en esa manipulación. Estuviste en un ministerio que se estuvo manipulando. Claro. Ahora, también voy a decir algo. Bueno, estamos diciendo muchas cosas. En la época incluso cuando yo era más chico, o capaz que todavía soy parte de esa generación de mi papá, eh, servíamos y trabajamos como burros, Mm. 24/7. No había psicólogo, no estoy diciendo que estábamos bien, pero era una cuestión de que le dabas con todo. Claro. Y hoy en día te encontrás de repente con ciertos cantantes o músicos, líderes de alabanzas que más de 3 canciones no te quieren cantar porque ya le empieza a afectar la voz. Sí. Y nosotros nos echamos en vigilias 3, 4 horas con la humedad ahí en un campamento. Y, y no estoy diciendo que está bien, pero Ujú. ahora nos volvimos a... Los extremos son Claro. muy malos. Y al Claro. final del día, entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Los principios bíblicos no cambian. Las Mm. emociones cambian, la cultura cambia, el mundo va cambiando, pero los principios bíblicos no cambian. Y descansar, si queremos ir por ese lado, es un principio bíblico. Claro. Cuidar tu cuerpo es un principio bíblico. No abandonar a tu familia Es un es, principio, claro. es un mandato bíblico. Ujú. Entonces, y yo no encuentro en ningún lugar en la Biblia donde dice arruinar tu vida, no vayas al doctor, arruina tus oídos, tus ojos, ¿no? Que sin dientes, pero lo importante es que estés todo el día en la iglesia sirviendo. Ujú. No lo vas a encontrar eso. Sí. Entonces,
el, los dos lados. No pongas excusas para servir en tu iglesia. Mm, Pero por otro lado, no busques tu identidad en el servicio. mm, Busca tu identidad en el que te llamó a servir. claro. Sí, sí, creo que es súper importante eso que mencionas, ¿no? O sea, el hecho de poder mantenerte firme en los principios que nos marca la palabra. Y te entiendo esa parte que ahorita que mencionas eso de los extremos, yo también estoy acostumbrado a full, 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 full. Pero bien dices, ¿no? O sea, es muy distinto también entender que es bueno el descanso. Es lindo ver cómo Dios también te está cuidando en medio de ese descanso y Dios se agrada de que tú descanses incluso, ¿no? Entonces, el ánimo para aquellos que están escuchando es que no se sientan mal en esa parte y que no vayan a los dos extremos, ¿no? O sea, que no vayan al extremo de no querer hacer nada por decir, pues voy a cuidar toda esta parte, entonces no voy a hacer nada, no voy a ser diligente en lo que Dios me manda a hacer, pero tampoco irte al extremo de, por ser diligente, como decías tú, ¿no? Ni siquiera cuidar mi cuerpo, ¿no? No cuidar mi salud, no estar al pendiente de nada de eso, ¿no? Porque creo que se vuelve peligrosísimo, ¿no? O sea, y algo que me gusta también es el hecho de, yo en algún momento llegué en el tema del ministerio a suplir todo lo que hacía yo ministerialmente con mi relación íntima con Dios. Entonces, si yo predicaba, pues ya no hacía devocional, porque voy a preparar la predicación para el domingo. Entonces, pues ahí está mi relación con Dios. Si yo me tocaba dirigir la alabanza, si yo me tocaba ensayar, ahí era mi tiempo de íntimo de adoración con Dios, mi ensayo. Y creo que también eso es algo, si estás volviendo de ese tiempo en el que ahora has tenido un tiempo en el que no lo haces para preparar una predi, no lo haces para preparar un ensayo, que no cambie eso porque vuelves al servicio. Fue como lo encontraron a David. Ujú, A David siempre lo encontraron ocupado. Y cuando digo ocupado es atendiendo las responsabilidades que el papá le había delegado, que era mm, cuidar las ovejas. mm, Eh, pero dentro de esa responsabilidad que él tenía, que en ningún momento la descuidó, la abandonó, mm, lees los salmos y él, su comunión no era nada más cuando estaba con versión 2026, con la guitarra, con el piano. mm, La comunión de él, incluso estando en su trabajo, o sea, él entendía esto de una vida de adoración. claro. Entonces, cuando viene y lo, lo- bueno, como lo quieran llamar, que lo agarra de sorpresa en la vida y viene toda esta película de este gigante que está desafiando al pueblo de Israel y bla, bla. Él va a llevar unos sanguchitos a los Ujú, hermanos, o sea, él no está pensando, bueno, hoy voy a orar porque hoy puede ser un día peligroso, de desafío, nunca sabes por dónde puede venir la prueba. Él está, lo que estás diciendo, él tenía una vida de comunión. Entonces, ujú, cuando se presenta toda esta situación y Goliat empieza a desafiar a David, que él empieza a escuchar, pues ya venía por no sé cuántos días maldiciendo al pueblo de Israel y hostigándolos con palabras. La reacción de David nunca fue, te estás metiendo conmigo, claro. me estás tocando a mí, me estás heriendo mis emociones. Estás hablando del Dios de Israel. Sí. Y hoy y la manera, si lean bien esos pasajes, 1 Samuel capítulo 17, es tremendo cómo David habla de su Dios. Mm, Y la historia que todos la conocen, la historia cuando viene Saúl, perdón, y acepta que David vaya a pelear contra Goliat y quiere intentar ponerle toda su armadura y su estilo, lo que Saúl entiende como debe ser un soldado. ujú, El es muy simple la manera de David explicar, mira, la verdad con esto no funciono, pero sí puedo, porque cuando viene el oso, cuando viene el león, porque esa era su jerga, eso es lo que él hacía, él no tenía el lenguaje técnico del ejército. ujú, claro. Cuando viene el león, cuando viene el oso, yo agarro y lo defiendo y dice y ahora el Señor me lo va a entregar. Mm, Y él vuelve otra vez a no enfocarse en los recursos de David, en la capacidad de David, sino mm, en la relación que tenía David. Yo sé quién claro. es mi Dios.
Entonces, les animamos de todo corazón. No te desprecies, no le hagas Mm, boicot al llamado del Señor, mm, no te descalifiques, por favor. mm, No, tampoco midas el éxito de tu ministerio en base a números. Yo sé que son importantes las ciertas cosas externas, pero que pueda haber satisfacción en tu corazón. Es más, si quieres bíblicamente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si hay testimonio en tu espíritu que eres hijo, que eres hija de Dios, lo demás es responder a Él. claro. Y servimos por amor. Entonces, si ahora estás escondido, escondida en un pueblito, en un rancho, en un ejido, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, no sos viral en las redes sociales, el Espíritu Santo sabe exactamente dónde estás. Amén. Hay canciones que son mega famosas que las cantamos por años en la iglesia y que te aseguro que no sabes quién la escribió. Sí. Y alguien la hizo famosa, alguien recibió esa canción, dijo, wow, qué tremenda bendición, pero no Mm, tenés ni idea quién la escribió. Y no importa, no te claro. preocupes en no saber quién la escribió, lo importante es que Dios sí sabe y que Mm, esa persona fue fiel y que se la dio como una ofrenda al Señor. Pero mm. siempre que voy a dar talleres de alabanza y oración, agarro el piano, no empiezo, ¿conocen esta canción? En ti, confía. ¿Saben quién la escribió? Y me dicen, Marco Orrientos. No, él no la escribió. Quiero levantar. ¿Conocen esta canción? Marcos Witt. No, Marcos Witt no la escribió. Tu fidelidad. ¿Saben quién la escribió? De Marcos Witt. No, Marcos Witt la grabó, él no la escribió. Claro. Entonces, uy, ¿quién la escribió? Y cuando empezás a dar los nombres, y algunos te dicen, no sé quién es, no lo Ujú. conozco. ¿Quién escribió Buenos alabaros, Señor? ¿Quién escribió Te alabaré? A veces conocemos y hay coautores o Ah, gente que estuvo involucrado en, pero de repente te encontrás con nombres que decís, ¿y este quién es? ¿quién es? ¿Ella Sí, quién claro. es? Y eso es lo lindo de encontrarte con personas que entendieron que su identidad Mm, está en el Señor. Entonces, cuando viene la guerra o cuando viene el momento de hacer la presentación, ¿no?, pública, mm, en- ahí viene Mateo capítulo 6. Cerra la puerta y mi Padre que ve todo en lo secreto, de verdad. Él te recompensa en Mm, público. Entonces, todo lo que conquistes en lo secreto, eventualmente te va a recompensar en público. Entonces, ahora es tu tiempo capaz de andar aprendiendo escalas, ahora es ujú. tu tiempo de andar vocalizando, ahora es tu tiempo de andar leyendo mucho de la palabra para cuando mañana te digan así de sorpresa, podrías compartir una reflexión. Estás llena de la palabra, lleno Claro, de la palabra de Dios. No vas a estar preocupado en qué digo. claro. Tengo años viviendo con él. Hay Sí. tanto para hablar de su grandeza. Entonces ya no estás en tu performance. Sí, capaz que necesitas algunas herramientas Ujú. homilética y todo lo que aprendemos en el Instituto Bíblico, pero no te preocupes por ese performance. Hay tanto en el corazón de Dios, en ti, que necesitamos ser bendecidos por lo que el Señor, el proceso de Dios en tu vida. Sí, claro. Sí, hay tanto de esa relación, como dices, que, o sea, cuando la relación es tan estrecha, a veces incluso hasta no puedes parar de compartir, ¿no? O sea, qué lindo, amigo. Y, pues para ir cerrando justamente, gracias por ese ánimo y animar también a que no caigamos, digo, en general. Si estás en un proceso de pausa, de descanso, que no sea tampoco, como bien decías, ¿no? El decir, ya no soy digno, ya Dios no me tiene por qué usar. eh, eh, Despreciarte, menospreciarte, descansar en que nuestra identidad antes de ser cantantes, antes de ser músicos, antes de ser pastores, antes de ser cualquier otra cosa, somos hijos Mm. y somos llamados por Él a ser parte del reino y al final de cuentas, Él va a estar haciendo la obra en estés arriba o estés abajo. Él va a estar obrando en cualquiera de nosotros. Lo importante es que nuestro corazón, nuestro carácter estén alineados a Él y a su voluntad. No sé si hay algo más que quieras agregar, amigo. Simplemente agradecerles por estar conectados con este tipo de contenido que edifica nuestras vidas. Mm, Rodeate de gente sana, no perfecta, pero sí de mm, gente sana, gente que ama al Señor, gente eh, que
que ha entendido que el llamado no se trata de uno, Mm, que el llamado es preparar el camino para aquellos que vienen detrás de uno. mm, Así que aprovechar que en el Internet hay muchas cosas malas, es verdad, mm. puede haber muchas distracciones, pero también hay mucho contenido bueno y este es uno de esos podcasts que Mm. son perlitas, que son de demasiada bendición para nosotros compartirlo con otros. Y a vos, Carlos, gracias por esta iniciativa porque comienza con una idea, con un sueño, pero Sí, después claro. hay que llevarlo a cabo y la cámara y esto y a quién invito o no invito, que a veces se nos acaba, entre comillas, el Mm, contenido. Hay todos unos desafíos para producir un podcast, así que gracias, sí. Carlos, por ser fiel a lo que el Señor puso en tu corazón y llevarlo a cabo. Sí, gracias Gabriel y pues gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de hacerlo. Gracias a todos los que nos escuchan. Este es el último episodio de esta serie y gracias Gabriel por acompañarnos acá. Les deseamos una bendecida semana y que este episodio sea de bendición para todos ustedes. Hasta luego y bendiciones.